Hola, buenas tardes. Voy a poner unas imágenes eh, como para enlazar un poquitito con algo de lo que estuvimos viendo la clase pasada en la introducción, de cosas que se ven así por la calle. Me imagino que ya alguno de ustedes habrá estado viendo, después de la primera charla que tuvimos, habrán estado viendo cosas en la calle. Y les quería mostrar una acá que me parece genial. Esta me la mandó un exalumno, es de Buenos Aires, creo que es de Capital. Pero bueno, fíjense el trato que se le da a los árboles, eh, cómo se está comiendo el cartel de la calle. Es una persona que ha sacado fotos a lo largo de los años y en la última foto ya el cartel desapareció dentro del árbol. La verdad que me parecía que estaba muy buena. Después, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la poda mataba? No sé si recuerdan eso, la poda mal hecha, por supuesto, ¿no? Esto, bueno, es el barrio Falucho, acá en Tandil. Muchos de ustedes los conocen. Este barrio, cuando se construyó, originalmente se implantaron estos árboles que son acacia de Constantinopla. Albizia julibrillium es su nombre científico, es una leguminosa de rápido crecimiento, bastante, dentro de todo, por el porte que desarrolla, bastante amigable con las veredas, pero es muy sensible a las malas podas o a las podas incorrectas. En este caso, no sé si están viendo, pero acá se han hecho unos cortes que no podemos categorizarlos como poda, me parece a mí, ¿no? Ven que acá se le ha metido motosierra de una forma completamente abusiva y descriteriada a todos los árboles de este barrio. Y el resultado, bueno, ven toda la madera podrida, los árboles completamente muertos, con desarrollos de años, ¿no? Pero bueno, acá han sido destruidos completamente los tejidos, que ya los vamos a ver en las próximas clases qué tejidos son, pero han sido destruidos los tejidos que llevan la savia para abajo, fundamentalmente. Ha sido destruido el tejido responsable del crecimiento en diámetro, y bueno, esta planta se murió. Esto tienen, bueno, acá se acuerdan esta que habíamos visto, de la esquina de Rivas y Liniers. Ven, este árbol está completamente muerto y lo mató la poda. Estas podas, que ya tienen unos años, pero bueno, este proceso lleva varios años. Entonces, normalmente no podemos vincular al que realizó esto con la muerte del árbol. Si fuera un proceso inmediato que tarde 20 días en morir, ahí ya sería un poco más. Capaz que nosotros como ciudadanos podríamos llamar la atención. Este que está acá atrás está un poco mejor, pero bueno, si sufrió la misma poda, tarde o temprano va a perecer. Y quería que vean esto, recuerden esta foto que estamos viendo ahí, y fíjense lo que pasa con estos arbolitos. Esta es la misma especie. Es una acacia Constantinopla, ven con sus características chauchitas o vainas, ¿sí? Pero ven que este arbolito está en un estado de salud casi perfecto. De todas maneras, vienen con una mala forma, producto de la formación en vivero. Esto se debería haber podado correctamente. Igual como acá no hay paso de vehículos, solo peatones, no interferiría mayormente con nadie. Pero fíjense que este arbolito está muy saludable, ¿sí? Ven que no se ven esas heridas de poda ni ramas, no se ven ramas muertas ni madera putrefacta. Bueno, justamente por eso, porque no lo han tocado eso, ¿ven? Y esto no lo han tocado porque están en terrenos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto, jurisdicción nacional, o sea que la Dirección de Parques y Paseos no puede entrar ahí. Pero bueno, probablemente si los hubiesen podado estarían en la misma condición. Esto como para enlazar un poquito con lo que vimos en la clase pasada e ir tomando conciencia que no es cualquier cosa podar un árbol. Normalmente se usa la motosierra o serrucho o sierra, pero no es lo que se debería hacer.
hoy, como les había prometido, íbamos a hablar del origen del universo, como para darle un poquito más de importancia a todo esto que nos rodea, lo que somos nosotros mismos, y fundamentalmente a las plantas, que parecen seres casi inertes, como si fueran de plástico, que están ahí, que no hacen nada, hasta que molestan levantando una vereda, o que nos chocamos con el auto en una rama, o los cables. Entonces ahí empezamos a dar un poco más de boliche. Por supuesto que para hacer esto en un ratito, en 40 minutos, vamos a apelar a grandes y enormes simplificaciones, ¿no? Esto es materia de estudio de grandes científicos de la humanidad, y no pretendo yo, por supuesto, en 20, 30 minutos hacer un análisis acabado y extenso de esto, simplemente una idea. Pero bueno, aparentemente, y digo aparentemente por la evidencia científica que hay, nuestro universo, el universo conocido en donde nos movemos nosotros, empezó hace unos 15.000 millones de años. Antes de eso no había nada, no había ni siquiera universo, no había espacio, no había tiempo, no había luz, no había nada. Y todo se inicia con lo que, estas teorías no tienen ni 100 años todavía. Todo esto se inicia con un evento que los astrónomos lo llaman singularidad. Se llama así porque ninguna de las leyes de la física que nosotros conocemos funciona en ese momento, entonces se lo llama singularidad, es un eufemismo cuando no pueden explicar lo inexplicable. Y comienza con lo que denominan el Big Bang, o sea, una gran explosión. Y es la teoría, como dice ahí, más aceptada actualmente, y la crea un astrónomo inglés llamado Fred Hoyle en el 20 y pico, creo que fue, o sea, no tiene 100 años todavía esto. Y vamos a ver por qué se supone que fue así, porque no es que el tipo se le ocurrió y así lo impuso. Y para eso vamos a apelar a algunas cosas que todos ustedes probablemente conozcan. Y una de ellas es esto, el efecto Doppler. ¿Alguien escuchó hablar de alguna vez de esto, el efecto Doppler? Pero bueno, esto lo podemos ver tranquilamente en una avenida, en una ruta, en un circuito de carreras, y es el cambio de sonido que percibe un observador estático. Imagínense que ustedes están paraditos acá, un vehículo que se aleja, nosotros percibimos el sonido de una manera, y si el vehículo se acerca hacia nosotros, percibimos el sonido de otra manera. Voy a hacer la onomatopeya, por ejemplo, yo estoy parado al costado de la ruta y viene una moto de gran cilindrada hacia donde estoy yo, o un auto, digamos, que el motor está en vuelta, yo voy a sentir un sonido agudo y después inmediatamente pasa uno grave, o sea, sentiría el sí, ¿verdad? Eso lo sentimos con un colectivo, un camión, cualquier cosa. Eso es el efecto Doppler. Y eso funciona porque a medida que el vehículo se acerca hacia nosotros, el vehículo va siguiendo las ondas de sonido que emitió, entonces como que se va comprimiendo el sonido y se percibe como un sonido más agudo. Mientras que si yo estoy acá, el vehículo se está alejando, el vehículo se aleja del sonido que provocó, entonces llegan hacia mí las ondas de este tipo, así como esta onda más dilatada, y esos son sonidos más graves. El conductor que va acá siente siempre el mismo sonido, porque él está viajando con el vehículo que emite el sonido, mientras que un observador de afuera lo va a percibir distinto, ¿sí? ¿Se entiende? Es el efecto Doppler. Ahora resulta que eso mismo se puede aplicar a la luz también. Este objeto está emitiendo sonido, pero si fuera un objeto que emite luz propia y viajara lo suficientemente rápido, veríamos también el efecto Doppler con respecto a la luz. Esto que está acá sería una estrella, un astro, o sea, un cuerpo celeste que emite luz propia, cualquier estrella, el Sol, que se está moviendo a una velocidad, o sea, esto está reemplazando la ambulancia, ¿sí se dan cuenta? Pero en vez de emitir sonido, emite luz. Resulta que este es un ojo que está acá y acá hay otro ojo de este lado. El observador que está viendo cómo esto se aleja, va a ver que la luz, como antes el sonido, llega en esta onda como más abierta, mientras que un observador que está acá y ve que ese objeto se acerca, esto con velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, y lo está viendo acá, va a ver esa onda más comprimida, ¿sí? Volvemos una para atrás.
con la ambulancia, ven que es lo mismo, esta onda más comprimida y esta onda más dilatada con el sonido. Resulta que con la luz pasa lo mismo. Ahora resulta que todas las galaxias, nosotros estamos en una galaxia, pero se supone que hay 200.000 millones de galaxias, son números incalculables. Todas las galaxias que se han observado desde la Tierra, todas, absolutamente todas, se ven de esta forma, o sea, con corrimiento hacia el rojo. Si ustedes me están observando a mí, que yo vengo corriendo, vamos a suponer que yo corriera primero, ya es falso, pero vamos a suponer que yo corriera. Y si corriera lo suficientemente veloz como para llegar a una velocidad cercana a la de la luz, si yo me voy acercando a ustedes, en vez de percibir el sonido agudo del vehículo, me verían de un color azulado. Una vez que pase por al lado de ustedes me estarían viendo alejarme, y ahí me verían rojizo. Si yo emitiera luz propia, por supuesto, ¿no? Entonces, ustedes me verían azulado cuando me voy acercando hacia ustedes y rojizo cuando me voy alejando. Pues resulta que todas las galaxias que se han observado desde que hay instrumentos de observación como telescopios ópticos fuera de la atmósfera terrestre y un montón de cosas más, todo lo que se ha observado, todo manifiesta corrimiento hacia el rojo. O sea que todo se está alejando de todo. Si algo se viera a su lado, significa que se está acercando hacia nosotros, y no se ha encontrado nada. Entonces aparentemente fue así, estaba todo concentrado en un punto microscópico, toda la materia y la energía que vemos hoy en el cosmos, y eso en algún momento no aguantó más y estalló. Sería como pintar puntos en un globo con un fibrón y empezar a inflar el globo. Todos los puntos se alejarían entre sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto es lo que está pasando. Cada punto sería una galaxia. Yo sé que parece una locura, pero ya vamos a llegar a la poda, como nos requería el compañero de al lago, que nos había hecho una consulta por el Facebook. Esto sería un resumen de qué es lo que sucedió en estos 15.000 millones de años que se supone que lleva el universo. Este es el momento del Big Bang, del estallido. En ese momento el universo era vacío, frío, oscuro, no había tiempo. Es algo parecido a lo que dice el Génesis. En el principio todo era oscuridad y Dios dijo, hágase la luz. Esto es exactamente lo mismo, lo que pasa es que explicado físicamente. De paso, si hay alguien muy practicante, no ofendemos a nadie con esto. Después, si alguien quiere buscar, van a ver que en el Corán o en el budismo, un montón de religiones, muchas hablan de todo esto. Y creo que es en el budismo que dice que no hay que pensar en estas cosas que no se pueden explicar, porque lleva a la locura todo esto, lleva a la decepción y a la locura. Entonces a veces no hay que pensar demasiado. Pero bueno, moraleja empieza en ese momento. El primer instante los astrónomos lo llaman a ese momento, o ese fenómeno universal, con un nombre que a nosotros nos es muy familiar, que es un proceso de inflación cósmica. Más o menos lo que nos pasa cada ciertos años acá, tenemos algo muy parecido, una inflación cósmica. En ese momento la temperatura era de millones de grados. ¿Ven este numerito que está acá abajo? Que es un 10 con un 27. Es un 1 seguido de 27 ceros. Esa es la temperatura que había en ese momento. Algo inimaginable prácticamente. En ese momento estaba tan caliente todo que la materia no se podía ni siquiera agrupar. A medida que van pasando los segundos, a los 3 minutos de iniciado el universo, la temperatura era un 1,8 ceros seguidos, o sea, bien caliente, algo como 10 millones de grados, si no me falla la matemática. A los 300.000 años de creado el universo, la temperatura era de unos 10.000 grados, y hoy estamos en 270 grados bajo cero, es la temperatura promedio del universo. Estamos cerca de lo que se llama el cero absoluto. A los 273 grados bajo cero, cesa todo movimiento molecular, atómico. Es una cosa de loco esto realmente. Pero bueno, en el medio, ¿qué ocurrió? Toda esa materia empezó por gravedad, que es una propiedad de la materia, a reunirse formando los primeros átomos, como estos que están acá, que dice hidrógeno. El hidrógeno es solo un protón y un electrón. Es el átomo más simple y más pequeño que existe. Y es el combustible de todo el universo. Todas las estrellas que estamos viendo brillar lo hacen porque están quemando, entre comillas, hidrógeno.
Bueno, resulta que todas estas partículas, al haber tanta cantidad por gravedad, se van uniendo entre ellas, formando bolas de gas inmensamente grandes. Cuando llegan a determinado tamaño, la gravedad dentro de esa bola de gas, de esa esfera de gas, es tan grande que obliga a dos átomos de hidrógeno a unirse, a fundirse, formando un átomo de helio, en un proceso que se llama fusión nuclear. Dos átomos más chiquititos forman uno más grande. En ese proceso se pierde un poco de materia, y esa materia se convierte en energía. Tanta energía que pueden mantener al Sol brillando desde hace 5.000 millones de años, más o menos, que es lo que está brillando, y va a brillar otros 5.000 millones de años más. Si el Sol fuera de carbón, duraría 50 años prendido, no más. Todas las estrellas que estamos viendo en el universo brillan gracias a ese proceso de fusión nuclear. Lo que hacemos nosotros, la humanidad, es el proceso inverso para obtener energía. Una central atómica, una bomba atómica, en vez de unir dos átomos muy pequeños, destruye uno muy grande. Por ejemplo, el uranio. Destruye el uranio en dos átomos más chicos, y también parte de esa materia se convierte en energía, pudiendo hacer andar una planta nuclear con relativamente poco combustible durante años. Pero es un proceso que genera residuos radioactivos extremadamente tóxicos y bastante complejo de manejar. En las estrellas sucede exactamente lo contrario. Esas estrellas iniciales vivieron, de acuerdo a la cantidad de materia que tenían, unos X millones de años, 3.000 millones, 4.000, 5.000 millones, 10.000 millones de años. Agotado ese combustible, esas estrellas estallaron, liberando en su proximidad, en su vecindario, todos los elementos químicos que habían formado fruto de la unión de esos átomos de hidrógeno. Ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Esos escombros de estrellas se volvieron a agrupar gracias a la gravedad, formando planetas. Por lo tanto, el hierro que está circulando en nuestra sangre ahora fue formado en el núcleo de una estrella, uniendo átomos de hidrógeno, hasta que se acabó el combustible de la estrella, esa estrella estalló, colapsó, liberó, entre otras cosas, el hierro que había formado, y hoy lo tenemos dentro de nuestra sangre. Así que cuando decimos que esa frase que somos polvo de estrellas, es absolutamente cierta. Estamos formados por los residuos, por los escombros de estrellas que vivieron hace varios miles de millones de años. Esta es una imagen de nuestra galaxia, donde habitamos nosotros, que es la Vía Láctea. Creo que tiene algo así como 200.000 millones de estrellas, una única galaxia. Y de estas galaxias se estima que hay alrededor de entre 200.000 y 400.000 millones de galaxias, o sea, es grande. Y dentro de esta galaxia, que es así, espiral, nosotros estamos por acá, medio como en las afueras. O sea, somos el último orejón del tarro, y sin embargo nos creemos imprescindibles, y muchas veces decimos porque yo esto, porque yo lo otro, pobrecito de nosotros. Esto es lo que vemos nosotros de noche, vemos esa especie de chorro de estrellas, simplemente porque al estar nosotros acá, lo podemos ver así, en este sentido, plano, lo estamos viendo de canto la galaxia. Si nos embarcáramos en un viaje interestelar o intergaláctico, podríamos ver realmente nuestra galaxia de afuera, como se ven las cosas ahora por un dron. Bueno, esta es una foto que saqué una noche en casa con las estrellas, y al avanzar uno las... pero no la puedo reproducir acá, esta era para reproducir con el proyector. Ahora vamos a ver un poco lo que hablamos de los átomos de hidrógeno, para tener idea de lo que estamos hablando. Acá dice la medida que tiene más o menos, y para tener una idea, está diciendo que en 1 centímetro cabrían alineados uno al lado del otro 10 a la 8 átomos, o sea, son 10 millones de átomos, 100 millones de átomos en 1 centímetro. Son muy chiquititos, o sea, en 1 centímetro, uno al lado del otro, entran 100 millones de átomos. La fusión de uno con otro de ellos es lo que mantiene vivo el universo. Ahí tenemos un esquemita de lo que sería un átomo de hidrógeno, el protón y el electrón dando vuelta, y dos de estos forman un átomo de helio. El helio es un gas completamente inerte. El hidrógeno es un gas absolutamente combustible y explosivo. ¿Alguien recuerda o escuchó hablar alguna vez del dirigible, el Zeppelin, que se incendió en Estados Unidos en los años, inicio de los 30, me parece,
ya estaba Hitler en el poder y manda ese dirigible como muestra del poderío y de la ciencia alemana, cruza el océano, el dirigible, y cuando está por aterrizar, no sé qué accidente tiene y se prende fuego y no queda nada. Búsquenlo después si quieren en internet para encontrar imágenes, pero en minutos no quedó nada, porque estaba lleno justamente de hidrógeno. No teníamos todavía los métodos técnicos y científicos para obtener helio, esto se saca del aire, para llenar de helio. Los globos que les damos a los chicos en un cumpleaños se llenan con helio, los globos esos que flotan, que se elevan. Y fíjense que esto no es ni más ni menos que la mitad que esto, o esto es el doble de esto. O sea, con 2 hidrógenos yo hago un helio. Con 2 átomos que son tremendamente explosivos y combustibles, hago un átomo que es inerte, no se quema y puede estar así por los millones de años. Esto es magia. Sería como que yo tenga un ladrillo y si le sumo otro ladrillo, ¿qué tengo? 2 ladrillos. Pero resulta que acá, si a un ladrillo le sumo otro ladrillo, tengo algo completamente distinto. Sería como que si yo a un ladrillo le pongo otro ladrillo arriba, se convierte en un colibrí. Y a ese colibrí le pongo otro ladrillo encima y se convierte en una rosa. Y a esa rosa le pongo un ladrillo encima y se convierte en un pejerrey y lo que se les ocurra a ustedes. Eso es lo que sucede dentro de una estrella. Se le va agregando un átomo, un átomo, un átomo y van apareciendo los distintos elementos. Esto sería el proceso que sucede, como 2 hidrógenos forman un helio, 2 helios forman un berilio, estos son todos elementos químicos. Un berilio más un helio forma un carbono. El carbón es nuestro principal elemento químico que nos construye, nuestros músculos, nuestra sangre, nuestra piel, está hecha de carbón. Un árbol está hecho de carbón, todo está hecho de carbón. Un litro de nafta, de gasoil, está hecho de carbón. El gas que está dentro de una garrafa está hecho de carbón. ¿Carbón que salió de dónde? De otra estrella que lo fabricó y lo liberó y que con eso se hizo nuestro planeta. Y un carbón más un helio forman el oxígeno, otro elemento fundamental para la vida. Pero fíjense que podríamos decir que un oxígeno o un carbono no son ni más ni menos que la suma de varios átomos de hidrógeno. La verdad que sería genial poder hacer con eso, ¿no? ¿Qué querés comer? Asado. Bueno, juntás 3 hidrógenos, sale asado. ¿Qué querés comer? No, una hamburguesa de soja. Juntás 6 hidrógenos, sale una hamburguesa de soja. Sería bastante fácil nuestra vida. Bien, todo esto lo habrán visto alguna vez, pero la famosa ecuación de Einstein, donde dice que la energía liberada por una masa, una cantidad de materia, que se transforma totalmente en energía, es igual a esa energía por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es un número enorme. Al cuadrado es mucho más grande. O sea que por más chiquitita que sea la masa que se transforme en energía, la energía liberada es incalculable. Por eso las estrellas están funcionando como están funcionando desde hace miles de millones de años, porque están transformando masa en energía. Son realmente cosas increíbles que nos depara este universo. No hay otra forma. Si lograra el hombre hacer esto, la humanidad, se acaban todos los problemas de la factura de luz, de gas, del litro de nafta, se acaba todo. Si lográramos hacer esto, se acaba todo. Como si lográramos hacer fotosíntesis, no hay que ir más al mercado a comprar nada. Pero por el momento no tenemos esa suerte. Esto que están viendo acá, no sé si alguno lo ha sufrido en la escuela, pero es la tabla periódica de elementos químicos. Estos son todos los elementos químicos conocidos hasta hoy. Arrancan el hidrógeno, siguen el helio, litio, que está de moda para las baterías, berilio, boro, carbón, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, y así, bromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, plata, cadmio, oro. Si miramos el oro, tiene un número que es 79. Significa que el oro tiene 79 protones en su centro. Y si miramos el hidrógeno, vemos que es el número 1. O sea, yo agarro 79 átomos de hidrógeno, los reúno formando un nuevo átomo y tengo un átomo de oro. Miren qué pavada. Pero no es posible hacerlo con las temperaturas y presiones que hay en la Tierra. Pero cada elemento de esto que aparece, fíjense, 1, 2, 3, no es ni más ni menos que a este sumarle. Si a este le sumo un hidrógeno, me da un helio. Si a un helio le sumo un hidrógeno, tengo un litio. A un litio le sumo un hidrógeno, tengo un berilio. Y así aparecen todos los elementos químicos, de los cuales la vida necesita muy poquitos de estos. Con 12 o 13 se arregla. Esto es una pintura, una recreación, por supuesto, pero sería el final de una estrella. Cuando nuestro Sol acabe su combustible, va a terminar en un acto de este tipo.
un acto, por supuesto, un final a toda orquesta sería. Va a estallar, porque no va a aguantar más las presiones versus la gravedad, liberando todos los materiales que estuvo fabricando, todo lo que está fabricando el Sol ahora, lo va a liberar al espacio que lo rodea. La Tierra va a ser seguramente consumida en ese acto final, y probablemente todos los elementos que salgan de ahí van a ser los constituyentes de nuevos planetas, nuevos mundos, y capaz que dentro de 6, 7 mil millones de años haya un personaje de Barbie de lentes hablándole todas estas pavadas a ustedes, pero con unos años más. Bueno, llegando un poquito más a la Tierra, esta recreación también sería el aspecto que tenía nuestro planeta hace unos 4.500 millones de años, más o menos, que es la edad que tiene la Tierra, 4.500 millones de años. Era una bola incandescente de rocas, magma, fuego, obviamente incompatible con la vida. Estaba siendo bombardeado por meteoritos permanentemente. Vieron que cuando vemos la Luna a la noche, vemos todos esos cráteres en la Luna. La Luna, al no tener atmósfera, no tiene cómo parar un cuerpo de estos celestes y han impactado dejando esos cráteres tan pronunciados. La Tierra recibió muchísimos de esos. Y así se fue formando, digamos, tragando toda la basura, por llamarlo esto, cósmica que había a su alrededor. Ese bombardeo duró un tiempo largo. Cesado todo eso, se empieza a enfriar lentamente la Tierra, llena de volcanes, todo lo que era combustible estaba quemado. Por ejemplo, el azufre estaba como dióxido de azufre, o sea que en esta atmósfera, en vez de haber oxígeno, había dióxido de azufre. El carbón que la Tierra recibió al formarse estaba quemado como dióxido de carbono. O sea que uno pegaba una bocanada acá y moría como un bicho inmediatamente, porque no había un átomo de oxígeno en toda esa atmósfera. Era un lugar invivible realmente. Y lo seguiría siendo si no hubiese sucedido el milagro de la vida. Bueno, esta otra recreación, eso que está atrás podría ser tranquilamente la Luna bombardeada y nuestro planeta recibiendo todavía lluvia de meteoritos de todo tipo. Después de esa lluvia de meteoritos, la gran mayoría metálicos, se cree, por un montón de evidencia científica que hay, que sucedió una lluvia, pero de bloques de hielo, como si fueran meteoritos, pero de hielo. De semejante cantidad que lograron llenar el planeta de hielo. Granizadas eran las de antes, decían, ¿no? Imagínense, todo el agua que está es extraterrestre, o sea, la misma Tierra es extraterrestre, pero todo el agua vino de afuera, del espacio, llenando, bueno, de cráteres y llenando todas las depresiones de ese mundo recién formado, trayendo el agua, otro elemento fundamental para la vida. Si no, no hubiese sido posible. Bueno, eso sería ya también un meteorito de hielo desintegrándose antes de hacer contacto con la Tierra. Y ahí hay una evidencia, esto es en uno de esos mares tropicales que tanto nos gusta ver en la foto. Bueno, esto es un tremendo cráter que está desde esa época, de millones de años. Y así fue que se llenó de agua, elemento fundamental, y era el único lugar donde la vida se podía iniciar, porque ustedes imagínense, sobre la Tierra, firme, no había oxígeno. Como no había oxígeno, no había capa de ozono. Al no haber capa de ozono, los rayos ultravioletas provenientes del Sol entraban directo hasta la superficie de la Tierra, no había nada que los parara, y los rayos ultravioletas son tremendamente nocivos para la vida. El ADN, que es la molécula que está dentro de nuestras células, donde lleva la información, es altamente perturbado por los rayos ultravioletas. De hecho, son agentes cancerígenos. A mí me falta un pedacito acá en la nariz, justamente porque me salió un pequeño tumor por exposición a esa radiación ultravioleta. Hay que cuidarse cada vez más. Entonces, en esas condiciones no había forma de que la vida surgiera sobre la Tierra. Y casualmente, el lugar que elige para surgir la vida es en el mar, en el agua. Este era un aspecto ya con la Tierra un poco más fría, ya había agua líquida, pero esto que se ve acá, si ustedes estuvieran paraditos acá, no se puede respirar, acá no había oxígeno, la atmósfera era dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano, mucho metano, que encima el metano es un gas de efecto invernadero, así que la temperatura de la Tierra era bastante más elevada que la que conocemos hoy, un lugar no muy apacible, no era justamente el paraíso terrenal. Y ahí adentro de ese mar, de ese océano, de esa sopa llena de elementos químicos,
Esto obviamente es un dibujito muy, muy simplificado, pero esas moléculas al azar que se van formando por descargas eléctricas, la acción de los rayos ultravioleta también, combinaciones químicas al azar, así como uno deja un clavo afuera y se oxida, podríamos decir al azar, bueno, sucedió todo eso, pero mágicamente esas moléculas se empiezan a ordenar entre sí, hasta que aparecen moléculas capaces de dividirse, de multiplicarse a sí mismas, y ahí empieza la vida, el germen de la vida. Lo primero que aparecen, estamos simplificando enormemente, por favor, si hay un biólogo o alguien, un geólogo, me va, bueno, estoy a distancia gracias a esto, pero me estaría pegando un palo en la cabeza, pero tampoco los quería aburrir mucho, pero esa vida empieza a multiplicarse a sí misma, entonces aparecen las primeras células capaces de multiplicarse a sí mismas y se empiezan a esparcir como un virus. Y ahí adentro del agua ocurre un fenómeno, la aparición de un cuerpo llamado cloroplasto, que es quien realiza la fotosíntesis. Se cree que los primeros organismos que lo tuvieron fueron un tipo de bacterias llamadas cianobacterias, que hoy día se encuentran todavía, acá por ejemplo en Catamarca hay una laguna a 4.000 y pico metros de altura, ahí Manu me está apuntando, ¿cómo se llama la laguna, Manu? La Laguna Diamante, me dice acá, que están en los Andes catamarqueños, que tiene las condiciones que tenía la Tierra casi al inicio. Son aguas que tienen alcalinidades imposibles de superar, salinidades mucho más que el mar muerto, y sin embargo hay microorganismos vivos ahí haciendo fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso por el cual esos cloroplastos toman el dióxido de carbono del aire, que es el mismo que está dentro de la burbuja de la soda o de una gaseosa, o el mismo dióxido de carbono que nosotros expelemos cada vez que respiramos. Toman eso, el agua, que justamente estos organismos estaban flotando en el agua, y con la luz del sol transforman el dióxido del agua en azúcar, que es el combustible principal de todos los seres vivos. Y como residuo, como único residuo de ese proceso, se genera oxígeno. Oxígeno que sale en forma de burbujitas microscópicas, sale del agua y empieza a llenar la atmósfera del planeta. Así fue y es, como hoy día, estos organismos microscópicos, que no se ven a simple vista, sino solo a través de un microscopio, son los que modificaron la atmósfera de un planeta, llenándolo de oxígeno. Ese oxígeno primero se usó para oxidar todo lo que había en la Tierra, hierro, todo lo que a ustedes se le ocurran, y la Tierra fue cambiando de color. El hierro es un color, un mineral negruzco, oscuro, y se fue poniendo rojizo, amarillento, porque se fue oxidando con el oxígeno que liberaban estos seres microscópicos con su actividad. Ellos, sin saberlo, fueron modificando la atmósfera del planeta. Al haber oxígeno en el planeta, con las descargas eléctricas se forma ozono. Los rayos son la principal fuente productora de ozono. No sé si alguna vez alguien tuvo la suerte de estar cerca de un rayo y haber sobrevivido, pero queda un olor muy especial después de un rayo. Un olor tirando a dulzón en el aire. Ese es el olor del ozono. Si alguien sintió un ozonizador de lo que se usan en agua, por ejemplo, tiene un olor muy particular. Ese ozono tiene la enorme virtud de filtrar los rayos ultravioletas. Entonces, no solo llenaron la atmósfera de oxígeno, sino que también generaron esa capa protectora, la capa de ozono, que empezó a permitir la vida sobre la Tierra, ya libre de esos rayos ultravioletas tan dañinos, y así fue como muchos de estos organismos empezaron a colonizar la Tierra y aparecieron las primerísimas plantas sobre la Tierra. Otra teoría es la de la panspermia. Esta teoría propone que la vida se generó en otro lugar y que llegó a la Tierra, por ejemplo, a bordo de un meteorito. Una bacteria podría tranquilamente surcar el espacio a bordo de un meteorito sin morir. Pero lo único que hace esta teoría es poner la idea del origen de la vida en otro mundo, pero sigue siendo un misterio cómo aparece la vida. Está bien, no se generó en la Tierra, se generó en otro lado y vino para acá. Bueno, pero ¿cómo se generó en otro lado? Sería sacarse el lazo en una palabra por poco tiempo. Bueno, este dibujito que parece de los manuales que teníamos nosotros cuando éramos chicos, íbamos a la escuela primaria, es medio un resumen de todo lo que acabamos de decir. ¿Ven? La atmósfera era dióxido de carbono, metano, dióxido de azufre, un lugar espantoso. Estos bichitos hace más o menos 2.400, 1.500 millones de años
empiezan, ven, a liberar oxígeno a través de la fotosíntesis, el oxígeno lo sacan del agua que ellos viven, empiezan a aportar oxígeno a la atmósfera, empiezan a generar la capa de ozono y empiezan a modificar el planeta de tal forma que lo hacen habitable para otras criaturas en tierra. De esos bichitos que dice acá, arqueobacterias, descienden todas las formas de vida que conocemos hoy. O sea que no solo modificaron la atmósfera del planeta, sino que son los tatarabuelas de todo. Un pino es pariente de un ratón o de una rana, porque en el fondo todos derivamos de eso mismo. Y esto está demostrado porque el ADN, por ejemplo, en esta criatura, o en esta, tiene el mismo lenguaje. Todos los seres vivos comparten el mismo código genético. Así que la única explicación de eso es que todos descendamos de lo mismo. Por ahí, qué sé yo, no sé, capaz que a uno le gustaría tener parientes más distinguidos, pero bueno, tenemos ese parentesco. Dentro de lo que es la historia de la Tierra, de esos 5.000 millones de años, para hablar redondo, nosotros estaríamos apareciendo en el último segundo de eso, si dividiéramos como en 24 horas esos 5.000 millones de años, nosotros acabamos de aparecer sobre la Tierra. O sea que nosotros que nos creemos que somos los dueños y señores de la Tierra, somos el último grito de la moda en la cadena evolutiva, pero no sabemos si somos el final. Tal vez nosotros seamos reemplazados por otra cosa, o probablemente, que creo que va a ser así, lo más probable, es que todo vuelva a estar en manos de esas primeras bacterias que aún siguen estando hoy, 3.000 millones de años más tarde, con la misma ropa, con la misma cara. No han cambiado en nada. Así que deben de ser bastante exitosas y se adaptan a cualquier cosa. Nosotros no nos adaptamos tanto. Un simple cambio de gobierno nos tira por el piso. Así que imagínense un cambio de proporciones planetarias en la atmósfera o demás cosas. Sería medio grave. Eso que están viendo ahí es la apariencia que tienen esos primeros organismos que modificaron y siguen modificando o manteniendo la atmósfera del planeta. Esto es el fitoplancton, que se acuerdan en la escuela, que nos decían que el mar, que el plancton, que esto, que el otro. Esos bichitos insignificantes que solo se ven con un microscopio, son los responsables del oxígeno que estamos respirando. Y van a decir, ¿cómo el oxígeno? ¿Y los árboles y la selva? Bueno, yo les dije en la primera clase que este curso les iba a arruinar la vida, le iba a cambiar un montón de paradigmas que tenían, y seguimos con ese proyecto en pie. Esa es la apariencia que tienen estas criaturas, estos seres. Esto es un esquema, ven, cada uno de estos es una criatura distinta que están ahí flotando en el mar, ni saben ellos que están en el mar, y ni saben que son los responsables que nosotros lo estemos viendo. Ese sería un aspecto más real, pero ven que todos tienen manchitas verdes, esto es visto al microscopio, esas manchitas verdes son cloroplastos, y ellos están haciendo la fotosíntesis, liberando el oxígeno. Y no le damos bolilla a eso. Sin embargo, vemos la propaganda que Greenpeace nos quiere vender una membresía para pertenecer a ese grupo, y muestran una motosierra tirando un árbol enorme, un caterpillar empujando el árbol, un mono que sale corriendo a los gritos, un yaguareté que se pierde entre la selva, y nos dicen que tenemos que salvar el oxígeno del planeta porque los bosques, bla, bla. Es cierto, los bosques, las selvas son importantísimos por la biodiversidad que hay, la cantidad de animales, plantas, microbios, de todo lo que se le ocurra, están ahí. Por ejemplo, nosotros, en la zona acá donde vivimos, Tandil, tenemos la suerte de tener, nosotros no, pero hay gente que tiene suelos agrícolas, y está todo cultivado. Los últimos reductos que quedan para la vida silvestre son una vía, alguna banquina que no esté muy toqueteada, y las sierras. Entonces, por eso sería importante mantenerlos. Pero la sierra por sí, por su valor, digamos, en el horizonte, en el paisaje, no aporta mucho. Lo que sí aporta es el lugar de refugio, como último refugio a muchas especies. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, sí, bosques, selvas, hay que protegerla y conservarla. No estoy diciendo que haya que arrasar con todo, pero fíjense cómo es engañosa la publicidad, los medios de información son engañosos, el sistema educativo nunca nos propuso esto, pero el oxígeno que respiramos, que estamos respirando en este momento, mal que les pese, fue fabricado por algunos de esos bichitos insignificantes que están ahí. De ahí salió, no de los árboles. Esta imagen que están viendo acá es el Golfo Arábigo. Este es lo que se llama el Cuerno de África, esta es la península arábiga, y estas rayas tan extrañas que se ven y cambios de colores que parecen
una pintura de, no sé, de Monet o algo así, no es ni más ni menos que esas tremendas colonias de fitoplancton tiñendo el mar. Y de ahí está saliendo el oxígeno. Fíjense de acá, de la península arábiga, que todos sabemos que acá hay un desierto y hay señores árabes con camellos, y alguna palmera perdida en algún oasis de acá no sale ni un átomo de oxígeno. Está saliendo de acá. El camello que está acá y el árabe que están acá respiran el oxígeno que salió de acá, porque de acá no sale nada. Sin embargo, ¿qué hacemos acá? Y lo llenamos de barcos petroleros que se hunden, que derraman petróleo tapando todo esto, pero eso no aparece en ninguna publicidad, porque vende mucho más la motosierra, el árbol cayendo, el mono saliendo corriendo, y todos esos ruidos y gritos, que un bichito de estos que acabamos de ver muriendo a través de un microscopio. ¿A quién le vendemos? Yo muestro esto y parece, che, eso que es suciedad, mugre, ¿qué es eso que me estás mostrando? Tenemos un problemita como especie. Y sin embargo, acá debe ser el lugar de más tráfico de petroleros en el mundo. Esto tendría que ser prohibido que ande un petrolero ahí, por ejemplo. Acá tenemos nuestras Islas Malvinas y todo esto que se ve acá es todo fitoplancton. Todo. Lo curioso también de esto, y acá viene otro paradigma que vamos a destruir para seguir arruinándoles la vida, esto es el caño de escape de la salamandra de mi casa. Un día vi una pecerita apoyada en la ventana, al atardecer justo entra un rayo de luz y se descompone la luz blanca del sol en los colores que nosotros sabemos que se descompone la luz, así como cuando está el arco iris, ¿vieron? Entonces tenemos el rojo y el azul, violeta del otro lado, y al medio el verde, ¿sí? Ahora nosotros decimos que las plantas son verdes, ¿verdad? Y decimos que verde es vida. ¿Cuántas veces han ido a un vivero y han encontrado una bandera o una calcomanía que dice verde es vida? ¿No la vieron nunca en ningún lugar? Asociamos el verde a la vida. Sin embargo, el verde es muerte. Una planta se ve verde porque justamente de toda la luz que le llega, rebota el verde. Absorbe los otros colores, absorbe el rojo, el amarillo, el celeste, el azul, el violeta, y rechaza el verde. Por eso se ve verde una planta. Un pullover se ve rojo porque absorbe toda la luz menos el rojo. O sea que las cosas son justamente lo inverso a lo que nosotros creemos que son. Y fíjense qué tontas las plantas, porque ahí tenemos un arco iris, esto es lo mismo que pasó en la estufa, pero el arco iris. Este gráfico que está acá es la cantidad de fotosíntesis que hace una planta con las distintas luces. Y con la luz verde, es la mínima fotosíntesis. La rechaza, porque la luz verde es una de las que menor energía tiene, mientras que las otras tienen más. Fíjense esos seres que parecen inanimados, son mucho más astutos que nosotros. Saben que el verde no es vida, que el verde significa muerte. De hecho, si yo iluminara una planta con luz verde solamente, la planta se muere, siendo que verde es vida. Si yo la ilumino con luz roja, azul o amarilla, la planta vive, porque no necesita el verde, lo rechaza. Así que fíjense quiénes son los que la tienen más clara acá. Volviendo un poco a lo anterior, esta es una imagen más o menos, a escala, más o menos de lo que sería nuestro planeta. ¿Cómo se llama nuestro planeta? Tierra. ¿Es correcto eso? ¿Cómo debería llamarse nuestro planeta? Agua, tal vez, ¿no? Porque tengo entendido que el 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, y solo el 30% por tierra. Y de ese 30% de tierra, como nos está mostrando esta imagen, por ejemplo, acá estamos viendo el desierto del Sahara, esto es lo que estábamos viendo recién, la península arábiga, ¿sí? Esto es Irán, Irak, Mongolia, Gobi, todo el desierto de Atacama, todo el desierto del interior de los Estados Unidos, toda Australia, que es casi todo un desierto. O sea que encima de ese 30% de tierra firme, hay una gran proporción de tierras que están o permanentemente heladas o desérticas, donde no hay fotosíntesis, o sea que no hay producción de oxígeno. Fíjense que la producción de oxígeno se concentra casi en el Ecuador, en las selvas ecuatoriales, lluviosas, y en esta parte porque sacaron la foto en verano, digamos, porque si esto era invierno, esto está todo blanco acá.
O sea que, mis queridos, el oxígeno que respiramos proviene del mar, sale del mar y deberíamos cuidarlo un poco más al mar y honrarlo y no vertir todos nuestros desechos de todas las actividades, el 90% de la población mundial es costera. Adivinen a dónde van a parar todas las cloacas, al mar, al río y de ahí al mar. No nos importa nada, por no decir otra cosa. Y sin embargo, de acá sale el oxígeno que respiramos, no de la Tierra. Esta es una foto ahí en casa, es una acacia blanca que aparentemente no dice nada, pero justo estaba el sol ahí arriba y me pareció una linda imagen para ver cómo ese ser, la planta, es el vínculo entre la energía radiante del cosmos, que en este caso viene del sol, y la materia. Porque esa planta logra transformar esa energía lumínica, que sería completamente estéril, si no existieran las plantas con sus cloroplastos, esa energía llegaría a la Tierra y la calentaría, y nada más. Y se disiparía la noche y no quedaría nada de eso guardado. Sin embargo, gracias a estos seres, queda almacenada. ¿Qué vemos acá? Un tronquito. Todo el mundo estaría viendo un tronquito, qué lindo para la estufa, qué lindo para la cocina a leña. Sin embargo, yo ahí estoy viendo un sistema de almacenamiento de energía, porque este tronquito, por ejemplo, se formó con la energía que capturó el árbol que formó ese tronquito hace 10 años, vamos a suponer que tiene 10 años ese tronquito. Y si yo hoy lo quemo, ese tronquito me va a devolver la energía que recibió del sol hace 10 años. Y me va a devolver exactamente la misma energía. Yo no conozco ninguna batería que después de 10 años la conectemos y nos entregue algo de energía. Están completamente agotadas. Y encima contaminan, ensucian, y hay guerras e invasiones de países para obtener el litio, por ejemplo. Golpes de Estado y cosas por el estilo. Sin embargo, ese estúpido tronquito es el mejor invento para almacenar energía que se haya inventado, creo yo. Ahí tenemos otro, un poco más sofisticado, este es el modelo G5, pero no deja de ser lo mismo. Ahí tenemos, este es un ranchito que construí durante la cuarentena, amplió el ranchito donde vivo, y en ese momento también era época de cosecha de manzanas, que bueno, si se levanta esta cuarentena podremos ir a trabajar sobre esos frutales que están ahí en casa, pero fíjense lo maravilloso que es el mundo vegetal, que con las mismas sustancias, agua que sacan del suelo y dióxido de carbono que sacan del aire, una planta puede construir una manzana, puede construir madera de construcción, puede construir un ananá, una frutilla, un grano de trigo, puede construir lo que quiera, solo con agua y dióxido de carbono. No conozco nada, absolutamente nada, que solamente con esas dos sustancias pueda hacer lo que quiera. Realmente no conozco ningún otro ser, ni siquiera seres inteligentes, como podríamos ser nosotros. Esas simples galletitas no son ni más ni menos que el fruto de la energía que capturaron plantas de trigo para convertirlas en azúcar, luego en almidón, para que después nosotros hagamos harina con eso. Pero si lo vemos un poco más finito el asunto, la agricultura de hoy, a diferencia de hace miles de años, o no tanto, miles, cientos de años que se hacía con caballos, hoy se usan tractores para la agricultura, ¿verdad? Los tractores andan con combustibles fósiles, como el gasoil. Entonces el gasoil son cadenas carbonadas, son hidrocarburos. Cuando se quema el gasoil dentro del cilindro del tractor, del motor del tractor, sale por el caño de escape, entre otras cosas, la mayor cantidad de lo que sale es dióxido de carbono, por haber quemado ese gasoil. Ese dióxido de carbono puede ser tomado tranquilamente por esa planta de trigo, o sea, el dióxido de carbono que eliminó el tractor mientras estaba sembrando, ahora es tomado por la planta de trigo, incorporándolo en forma de glucosa. Con esa glucosa va a fabricar almidón que nosotros vamos a moler, lo vamos a convertir en una galletita, pero tal vez ese carbono, que originalmente viene del gasoil, era parte de un dinosaurio. Entonces nosotros al comer esa galletita vamos a estar incorporando en nuestro cuerpo el carbono que estaba formando parte de un tiranosaurio rex, ¿quieren? Para darle más espectacularidad. Y ahora nuestra sangre, un músculo nuestro, un pelo, una uña, va a estar formada por el mismo átomo que hace 70 millones de años estaba formando a una criatura de estas prehistóricas. Fíjense si los fabricantes de galletitas supieran esto, ¿cuánto valdría una galletita, no? Lo que es no saber. Yo cobraría mucho más caro una galletita. Todo esto es posible gracias a las plantas,
¿Dónde hay una planta acá? No hay ni una. Sin embargo, los combustibles que están vendiendo ahí no es ni más ni menos que fotosíntesis fósil. Es el dióxido de carbono y el agua que se convirtió en azúcar hace 70 millones de años, ese azúcar se convirtió en otra cosa, fue alimento de otro animal, de otro ser vivo, hasta que por algún cataclismo quedaron todos enterrados y se convirtió en petróleo. O sea que hoy estamos liberando al quemar un litro de nafta la energía que llegó a la Tierra hace 70 millones de años. La verdad que, otra vez, no conozco ninguna batería capaz de durar 70 millones de años con su carga intacta. ¿Ven? Y ahí tenemos todo un movimiento de vehículos, de operarios, de todo un montón de cosas, gracias a la fotosíntesis. El día que se le ocurra poner un impuesto a la fotosíntesis, realmente recaudarían como nunca, me parece. Esto que está acá es la oferta interna de energía primaria de nuestro país del año 2015. Y ahí tienen las referencias: gas natural de pozo, petróleo, otros, energía hidráulica, nuclear, carbón mineral, energía eólica más solar. Fíjense que el gas natural es el responsable casi del 55% de nuestro consumo energético, mientras que el petróleo es el responsable de otro casi 35%, mientras que el resto de las energías suman casi un 10%. O sea, seguimos dependiendo de la fotosíntesis, nos guste o no. Bueno, no sé cómo van, si ya les arruiné la vida definitivamente o no, pero yo creo que creo, y como para finalizar esta introducción, ahí arriba, en las plazas, en los parques, en vez de haber un humano con un dudoso prontuario, porque si tiene una espada en la mano, no creo que haya hecho nada bueno, arriba de un caballo, en esas poses tan así ecuestre, debería haber un cloroplasto ahí arriba. Porque todo eso existe gracias al cloroplasto. Si no hubiese existido el cloroplasto, que captura la energía del sol y la transforma en energía química, no habría jinete, no habría caballo, no habría energía para fundir el bronce, no habría absolutamente nada. Ese hombre al que se ha homenajeado a través del monumento es una criatura absolutamente efímera. Mientras que la fotosíntesis, que viene operando desde hace 3.500 millones de años, permitió hasta la existencia de ese sujeto y que se haya hecho su monumento. Yo creo que habría que reemplazar todas esas cosas por lo que realmente es importante y mantiene la vida sobre la Tierra, y no por los que normalmente han exterminado o cercenado vidas. Porque no creo que con esa postura y ese armamento haya dado vida a alguien. Estimo que le habrá quitado la vida a alguien para terminar ahí arriba. Bueno, no sé si están todos ya muy repodridos, pero si quieren podemos hacer un recreito de unos minutos, si les parece, mientras les muestro la estufa de mi casa, donde estoy quemando unos leños de árboles que yo mismo planté, los hice de semilla, esperé que capturara energía del sol, y en vez de ir a buscar una garrafa, lo que hice fue solamente esperar un tiempo, en este caso fueron 7 años, y ahora me están devolviendo la energía que capturaron del sol durante esos 7 años. Me la están devolviendo intacta. Y hasta ahora gratis. No demos mucha idea porque si no el impuesto a la fotosíntesis se viene en breve. Pero bueno, si les parece, hacemos un pequeño recreito de unos 10 minutos, ¿les parece? Y ya nos vamos metiendo un poco más en el mundo vegetal, más concretamente. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo?